Seguimos en Más que Palabras y encendido el debate con el asunto de María Jesús Montero y sus palabras y la sentencia del caso Dani Alves y opiniones a favor y en contra. Jorge, Pablo, cuando queráis. Jorge. Bueno, sí, yo creo que se han puesto encima de la mesa ya las coordenadas principales del asunto, ¿no? Desde luego la intervención de María Jesús Montero es desafortunadísima. El arremeter contra la presunción de inocencia no tiene ningún sentido. Ella misma se ha excusado después, quizás como has dicho tú, con la boca pequeña, pero lo que yo creo que sí que puede desconcertar a cualquiera que se haya acercado con algo de detalle a este caso es la diferente valoración del testimonio de la víctima que hacen los dos tribunales, ¿no? Claro que la presunción de inocencia está ahí y María Ángeles es una experta en esto. Yo solo hablo de lo que he leído últimamente, pero no es nada extraño que en un juicio se acabe considerando que un testimonio tiene la fuerza suficiente para considerar que los indicios son sobrados para condenar a quien sea, ¿no? Y en este caso el tribunal que juzgó en primer lugar consideró que el testimonio de la víctima era fiable por las razones, entre otras, que ha enumerado María Ángeles, de un parte médico, la presencia de DNA corporal, o de ADN, perdón, corporal de Alves en la víctima y otra serie de... consistencia en la versión de la víctima frente al cambio constante del testimonio de Alves y otra serie de indicios que a ese tribunal le parecieron suficientes para considerar fiable el testimonio de la víctima y emitir la condena correspondiente. Pasado el tiempo, otro tribunal, entiendo que sin nuevos indicios, eso ya no sé el recorrido técnico, pero la composición del lugar que me hago es que con otra sensibilidad diferente considera que esas mismas circunstancias no respaldan suficientemente la fiabilidad de ese testimonio. Claro. Bueno, pues uno se queda sorprendido y puede pensar que visto desde cierta exterioridad, pues no respaldaría esa nueva sentencia, ¿no? Sorprende, pero los recursos son esto, ¿no, María Ángeles? Y hay instancias superiores que revisan y corrigen sentencias y, sí, ¿verdad? Las pruebas ya están hechas en el primero, o sea, eso sí que no se puede modificar. Y bueno, puede haber alguna excepción, pero vamos, lo que es lo normal, porque si no ya estamos hablando de otro procedimiento de otra forma. La instrucción es la que es, ¿no? Sí, es el juzgado juzga y luego la apelación es con los mismos documentos, las mismas pruebas, lo mismo. Incluso la valoración del testimonio sí que se tiene más en consideración al primer juez, dado que es directo, dijéramos. Pablo, tus sensaciones. A ver, ¿cómo me explico? A mí este caso no me interesa. Me interesa y no me interesa. Esto es un caso. Lo que les ha pasado a esta señora y a este señor es un caso, como todos los que se refiere contra la libertad sexual, son casos muy complicados, la mayoría de ellos. Porque son casos en los que al final, muchas veces, es la palabra de uno contra la de otra, y los jueces tienen que guiarse por indicios que les... permitan dar más valor a una que a otra. Siempre es muy complicado. ¿Por qué digo que no me interesa este caso? Porque este caso es uno más. ¿Qué pasa? Que es famoso el señor. Entonces lo que hacemos es convertir el caso en una causa. Y eso siempre es un error, siempre, por definición. Porque este caso es enormemente complicado, porque hay muchísimas contradicciones. Que él se contradiga da igual, porque tiene derecho a contradecirse. Sí, pero para eso es para la valoración. Para eso está la presunción de inocencia. Claro. Y para eso está el derecho a no declarar. Claro, pero y ella, sin embargo, no debería contradecirse. ¿Por qué? No. Porque es la que acusa. Pero bueno, no es eso a lo que yo voy. A lo que yo voy es cuando María Jesús Montero dice... María Jesús. Sí, perdón. Cuando la vicepresidenta primera del gobierno dice esto, no lo está diciendo porque se le ha ocurrido a ella y es una butaz. Esto es una tendencia. Yo he estado en una charla para periodistas aquí en La Rioja para hablar de violencia de género y el tratamiento de la prensa, donde se nos decía
que no había que utilizar, pues nos decía una señora a la que no voy a mencionar, nos decía que no se debía utilizar el término supuesto en los casos de violencia de género. O sea, el supuesto asesino no tendríamos por qué utilizar supuesto, porque entonces estábamos revictimizando a la víctima. Es una tendencia absurda, que además, como dice, no sé quién lo ha dicho aquí, perjudica a las mujeres porque les hace convertirse de nuevo en causas en lugar de en casos. Claro. Aquí en La Rioja el año pasado hubo 113, 115, no me acuerdo cuántos fueron, delitos contra la libertad sexual. De ellos creo que fueron 18, lo que entendemos como una violación, un delito con penetración, que se llama literalmente. Todos esos delitos serán juzgados, todos esos delitos serán juzgados por jueces profesionales, algunos acertarán y la gran mayoría acertarán porque probablemente tenemos una justicia que no está nada mal. Yo por mi experiencia en los juicios hay gente, hay de todo como en esto, pero yo creo que en general las cosas se tratan bien. Ahora, todos esos casos son causas. Cada vez que que un juez absuelva a un acusado de un delito sexual, vamos a decir que esto es el país sin derechos para las mujeres, o lo contrario, como hay quien está aprovechando ahora. Cada vez que se absuelva vamos a andar diciendo por ahí, es que las feminazis, es que esto es un... Joder, no es eso. Si dejamos que la justicia se nos convierta en es buena si me viene mal, es mala si me viene... Bueno, lo he hecho al revés, ¿no? Pero sí, ¿me entiendes? Sí. Pues no va a ninguna parte. Y a mí me preocupa esto de que en los delitos de violencia de género de tal se rebaje la presunción de inocencia, sabiendo que son delitos muy complicados en ocasiones muy difíciles de juzgar y de demostrar y de que haya demostrar, pruebas y de que la víctima se expone mucho más que en otros. Sí, una pequeña postilla. Claro. Estoy muy de acuerdo en mucho de lo que has dicho, pero esta oda a la justicia y que casi vivimos en el mejor de los mundos posibles, hombre, yo creo que hay lugar para admitir que en ciertos ámbitos delictivos pues hay sesgos. Sí. Por supuesto que hay sesgos. Los jueces son personas individuales. Ahí voy. Cuyo no individuales, hay sesgos sistemáticos. Además. Hay sesgos sistemáticos. Yo me gustaría decir alguna cosa. Una de ellas, que acepto la primera sentencia, acepto la segunda, y si hay una tercera la aceptaré sin ningún tipo de matización, porque para eso están los jueces. En segundo lugar, que el propio ministro de Justicia diga que es que las sentencias, que es que la justicia se explica mal, me parece absurdo, porque una sentencia no es un libro de literatura o una enseñanza de gramática. Realmente es una sentencia, y las sentencias son difíciles de leer y difíciles de seguir. Pero lo que el problema no está tanto en interpretar una sentencia a manos de los leguleyos. Lo que tiene que hacer la justicia es saber cuál es la sentencia y por qué ha sido esa sentencia, nos guste o no nos guste. Y luego, en tercer lugar, esta cosa que de alguna manera abunda en lo que tú dices en relación a esos sesgos que puede tener la justicia. ¿Qué bondades puede tener una sentencia porque digan que el tribunal que ha suelto ahora a Dani Alves está compuesto por 3 mujeres y las 3 progresistas y uno que no debe ser progresista? A mí todos estos términos de progresismo y no progresismo dentro de los ámbitos de cualquier profesión, y particularmente en la justicia, me molestan profundamente, porque yo soy juez, afortunadamente no lo soy, pero si yo soy juez, yo tengo que juzgar a las personas con la ley en la mano, al margen de si soy o no soy progresista. Por supuesto. Independientemente, porque es que si además lo juzgo de otra manera distinta y estoy con una actitud en función de mis propias creencias políticas, entre comillas, estoy haciendo un flaco favor a la democracia y a la justicia. Por lo tanto, todo esto es un juego alimentado por los partidos políticos, por algunos partidos políticos, en función de su inclinación, y terminan siendo un riesgo para la propia sociedad, que es la que sufre estas clasificaciones, porque se ha dicho, como favoreciendo la buena sentencia que han hecho los del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que eran 3 mujeres
y además 3 progresistas. Sí, ve usted, que me da lo mismo, que es que son jueces. Esto es ir al médico y que el médico, en función de si es progresista en esa terminología o es conservador, va a operar de manera diferente al enfermo y le va a hacer una intervención mejor o peor. No, la justicia se tiene que aplicar con la ley en la mano y con las interpretaciones que son evidentemente humanas, y todo el mundo puede cometer un error, incluso el médico. No es un error, es un conjunto de ideas que uno tiene sobre cómo son las cosas, no sobre cómo es un hígado o por dónde pasa la arteria. Jorge, pero tú dando clases en la universidad también puedes inclinarte por un determinado tipo de cosas que te parece que son fundamentales dentro de la asignatura que das y no a lo mejor atender otras. Claro, ¿no? Y por eso me parezco más a un juez que a un cirujano. Pero por eso no eres ni progresista ni no progresista, simplemente estás en el sesgo de lo que a ti te interesa enseñar porque consideras que es lo importante para el alumno. Claro, pues una sentencia es al margen. Pero las sentencias las hacen personas y las personas evidentemente tienen un contexto y ese contexto, quieras que no, influye en la interpretación. Por supuesto que influye. Lo que ha dicho, ¿cabe recurso? O sea, puede haber una... Sí, cabe recurso. Entonces, y veremos lo que dicen. Y de hecho, para eso está la justicia. Y si en un tribunal hay 3 personas, es para tratar de evitar que haya esos sesgos, pero eso no quiere decir que se pueda evitar en todo momento. Es decir, eso puede ocurrir. Ahora, lo que estoy de acuerdo también contigo es que un caso no se puede convertir en una causa. Es decir, cada caso es un caso en concreto. Sí que es cierto que el cómo se analiza y el cómo está hecha esa sentencia sí te da pie para pensar una cosa u otra. Eso es otra cuestión. ¿Cómo está hecha esa sentencia? ¿Qué ha valorado esa sentencia y qué valoración concuerda con Pero es que hay una inducción por parte de determinadas... Bueno, yo creo que en el conjunto de la sociedad hay una inducción hacia que creamos determinadas cosas son las que realmente... O sea, lo bueno es lo progresista en los términos que esa parte de la sociedad considera que es progresismo, que es lo que es progresismo, y el resto, si somos críticos, no con el progresismo o con el no progresismo, si no somos críticos con las propias cosas que suceden dentro de la sociedad, ya resulta que estás al margen de lo que es realmente bueno para la sociedad. Yo lo veo así, María Ángeles. Vamos de acuerdo. Vamos. Bien, bueno, pues Pablo, para eso estamos aquí, para discutir. Eso es, para cerrar este asunto, que querías apuntar algo más, ¿no? ¿O está todo dicho? No, es que es muy triste toda esta historia. Los jueces, igual que yo tenía un profesor de universidad que me decía que siempre se decía esto de que los periodistas tenemos que ser subjetivos, o sea, objetivos. Y tal. Y decía que eso es mentira, que los periodistas no podemos ser objetivos, lo que tenemos que aspirar es a ser honrados. Y yo creo que con los jueces tiene que ser honrados y con un conocimiento técnico suficiente. Y con eso ya vale y suele ser suficiente. Evidentemente, este caso es diabólico, muy diabólico, porque hay interpretaciones muy posibles para todos. Pero repito, si dejamos que de cada caso que no nos venga bien hagamos una causa, ¿qué va a ser lo siguiente? Claro, es que no tenemos que guiar. El otro día, creo que era con los asesinatos de la mujer esta que cuidaba un piso de menores. Hablábamos aquí en la última tertulia de ¿hay que cambiar las leyes por este caso? Pues no, porque es un caso. Porque si cambiamos las leyes cada vez que no nos gusta una cosa, o echamos abajo el sistema judicial o lo llamamos heteropatriarcal o como queramos llamarlo, por un caso, pues vamos a acabar en que nos vamos a quedar sin sistema judicial, así de sencillo. Pues muy polémico este asunto, y veremos si no hay más, como dice Pablo, causas en torno a casos que están todavía absolutamente vivos, como el de Rejón, el de Monedero, en fin, tantas cuestiones que afectan a un asunto que es problemático en nuestras sociedades y del que hay partidos, todos, hacen bandera en uno u otro sentido. Vamos con más asuntos y vamos con cuestiones también de aquí, de nuestra comunidad, que hay cierta polémica con el Hospital de Calahorra, con su integración en el Servicio Riojano de Salud, y como aquí ha estado y está de contertulio Javier Granda en muchas ocasiones, pues queremos dedicarle unos minutos a esa situación. ¿Qué opináis, Jorge? ¿Cómo estás viendo esta protesta que ha sacado también a la gente a la calle ahí en Calahorra? Pues he de reconocer que no conozco el tema a fondo, ¿no? Pero tengo la sensación de que desde su misma fundación ha sido una institución que siempre ha estado infradotada económicamente quizás y nunca ha acabado de encontrar un acomodo. Sí, su propio nacimiento ya como fundación, con un agente externo,
lo colocaba en claro, una posición y eso lo lleva arrastrando diferente. Sí. Pablo. A ver, yo creo que aquí hay varias cosas que se mezclan. Que en el hospital de Calahorra hay listas de espera y falta en profesionales, nos ha jodido, como en todos lados. Sí, los hay. ¿Qué se está mezclando aquí? Se está mezclando el hecho de que el hospital de Calahorra todavía no ha terminado su transición hacia lo público. Claro. Esa transición hace, entre otras cosas, que el hospital de Calahorra tenga menos independencia de la que tenía antes. ¿Eso es bueno o malo? En estos casos suele ser malo, porque los centros, cuando dependen de sí mismos, suelen tender a quedarse con lo que tienen y no compartirlo, o no, tú agarras y te tiras, ¿no? ¿Qué viene el SERIS y dice, oiga, a ver, esto es un recurso del Servicio Riojano de Salud, claro, que nos faltan médicos hasta para todo. Y pues habrá que tratar los recursos como un todo. Entonces, especialistas irán de un lado para otro y de otro para uno. Y es posible que Calahorra pierda algunas cosas y gane de otras. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Sí. Evidentemente, esto a la gente de Calahorra le importa regular. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Calahorra, ¿qué quiero? Que haya la mejor atención, que se queden aquí y que pase claro, de todo. Este es uno de esos casos, ya me vais a perdonar, contertulios, en el que tienen razón los dos. Es así. ¿Es lógico lo que está haciendo el gobierno de La Rioja? Por lo que he podido ver, sí, me parece que bastante. Sí. Que no está haciendo ninguna burrada en el sentido de decir, venga, vamos a quitar de aquí 26 médicos y 25 enfermeras, cerramos servicio y tal. Me parece que no va por ahí. Lo que pasa con la consecuencia para los de Calahorra es que algo pierden. Claro. Pero bueno, ojo, la inclusión del Hospital de Calahorra en lo público era una reivindicación tradicionalísima de los que ahora más se quejan de los resultados de esa transición en lo público, ¿eh? Entonces, bueno, sabiendo que cada parte tenga parte de razón, a ver si llegamos a un acuerdo entre todos. Lo has dicho antes, otro asunto diabólico, ¿eh? Otro tema... Es que hay muy poquitos temas. Sí. Yo es que debo ser un contertulio pésimo, porque hay muy poquitos temas en los que tengan muy claro quién tiene si razón. Es blanco o negro. Sí, María Ángeles, ¿tú cómo ves esta polémica sanitaria dentro de las muchas que hay en nuestras sociedades? Que, por cierto, insistimos también, nos llegan las comunicaciones de la marea blanca, se siguen concentrando en favor de que haya una atención en primaria en menos de 48 horas y lo iremos contando. Pero en Calahorra, ¿cómo lo observas, María Ángeles? Pues yo creo que el problema es que surgió como una fundación y eso es un problema que no es tampoco fácil de solucionar. Claro. En eso sí que estoy de acuerdo, que no es fácil de solucionar y que desde luego la gente de Calahorra no le está favoreciendo nada y a los que están trabajando allí tampoco. O sea, para nada. Me parece que están en una situación bastante complicada. El problema es que la solución pues igual no es tan sencilla. O sea, no veo yo que eso sea tan fácil de solucionar. Además llevamos años con esta historia, ¿no? Yo creo que la sanidad pública hay que fomentarla, hay que respetarla y vemos que cuando la sanidad es pública funciona mucho mejor, porque luego en la privada hay tratamientos que resulta que no los dan porque son muy caros, por ejemplo cosas de cáncer. Sí, o sea, lo leíamos hace unas semanas. Entonces, hay que fomentar lo que es la sanidad pública porque es buena, es para todos y es de calidad para todos. Y yo creo. Y no persigue el lucro. El lucro, claro, es que en la sanidad no se puede perseguir el lucro. O sea, tú no puedes jugar con la vida de las personas. Entonces, yo creo que España, además, tiene una buena sanidad y tenemos que apostar por esa sanidad, ¿no? Entonces, estos juegos de las fundaciones a mí no me gustan absolutamente nada. Ahora apuntas, Pablo, pero Domingo, por cerrar esta... No, si quiere que apunte Pablo. Venga, por no, pues no, perdón, que solo se me olvida una cosita que también se mezcla en esta, igual me pegan la próxima vez que voy a Calahorra, pero que creo que también se mezcla una suspicacia que es bastante generalizada, bastante tradicional, quiero decir, de Calahorra hacia Logroño. Que no es solo de Calahorra hacia Logroño porque sea Calahorra y Logroño, ¿no? Es una suspicacia que siempre se da de los más pequeños de una región hacia el centro de esa región, hacia la ciudad grande. Muchas veces con razón, ojo, porque claro, evidentemente los servicios siempre son más en una ciudad grande que en la pequeña. En este caso de Calahorra es bastante evidente que eso también existe, ¿no?
repito, que probablemente algo de razón tenga. Bien elegida, la palabra, suspicacia. Suspicacias. Domingo. Bueno, brevemente diré que por una parte me parece una buena iniciativa que se integre en la sanidad pública general de La Rioja el hospital fundación, que no sé por qué se montó una fundación y no se hizo un hospital público dependiendo de la administración regional y no esta historia rara. Y luego, sé que esto no va a caer muy bien, pero lo de las mareas blancas es curioso que siempre hay manifestaciones cuando gobierna la derecha y no cuando gobierna la izquierda. Eso no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto. Bueno, porque para mí María Ángeles lo es. Ha habido manifestaciones, al menos aquí, que las ha convocado la Marea y tal, y que han sido estando el PSOE, que de hecho les dieron bastantes palos. Bueno, yo no estoy tan seguro de ello, pero pues sí, ha habido. Hay una lectura, yo hago lecturas... Sanidad, sí, es verdad. En sanidad, estoy hablando en sanidad. Sí, no, yo también hablo de sanidad. Sí, en sanidad. Hay otros sitios, sin embargo, que, como por ejemplo la educación, no. En educación, bueno, ¿no? Las camisetas verdes desaparecieron radicalmente. Hubo muchas mareas de muchos colores que desaparecieron, es verdad. Bueno, pues la de sanidad, no. La de sanidad ha seguido en su línea de dar guerra. Se ha mantenido ahí. Pues insistimos, seguiremos muy de cerca esta situación. Fin de semana, Pablo, hubo manifestación en Calahorra, salió mucha gente, miles de personas, y esta semana ha comenzado con declaraciones en el Parlamento y con ruedas de prensa también de los partidos políticos, tratando de unos, yo creo, sacar rédito político y otros de explicar una situación que es compleja, ese encaje que decía Jorge, ¿no? Ese encaje en lo público de una fundación que, en definitiva, atiende, da servicio, tranquilidad y bienestar a muchos riojanos en esa comarca de Calahorra. Hacemos una pausa y a la vuelta regresamos con cuestiones locales, con Bosonit, con Logroño, con los presupuestos participativos, con lo que ustedes quieran también. Propónganlo a través de las redes sociales, que esto es más que palabras.